Bueno, hoy vamos a estar leyendo en Juan capítulo 4, verso 43 al 54. Parece que hemos estado en un gran viaje en el capítulo 4, pero ha sido un capítulo que es rico en muchas enseñanzas y no queríamos apresurarlo porque en realidad que hay muchas cosas bien buenas teológicas que estamos aprendiendo. Entonces vamos a empezar a leer en el versículo 43 para terminar hasta el versículo 54. Y así dice la palabra del Señor. Después de los 2 días Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó las palabras que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal de Jesús que hizo cuando fue de Judea a Galilea. Esto es palabra del Señor. Se pueden sentar, mis estimados hermanos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido víctimas de palabras de otras personas, las cuales nos han afectado en nuestras vidas positiva o negativamente. Es posible que algunos hemos sido alentados con palabras como tú puedes, yo confío en ti, yo creo en ti, estamos contigo. Sin embargo, es muy lamentable que muchos han sido heridos con palabras desalentadoras que han creado quizás miedos, dudas, coraje, aislamiento, depresión y en algunos casos trauma. Hoy explicaremos cómo hay mejores palabras a las cuales tienes que prestar atención. Palabras que restauran y edifican, ya que la palabra de Jesús tiene el poder para sanar y salvar. Es muy probable de que algunos de ustedes tengan realidades en su vida sucediendo ahora que necesitan un gran mover del Señor y que simplemente necesitas tener fe y esperar. Hay algunos que necesitan sanación en diferentes áreas de su vida, mientras que otros necesitan ser rescatados de sí mismos y de su propia carnalidad, lo que los está separando de Dios. Escuchen bien, por favor. Las palabras de Jesús no solamente tienen el poder para transformar nuestras vidas, sino que pueden restaurar y edificar si ponemos toda nuestra confianza y fe en ellas. Yo les invito a prestar atención y a entender la importancia vital de creer en las palabras de Jesús, de creer en la palabra de Dios. Por eso que el tiempo de hoy lo quise llamar el poder redentor de las palabras de Jesús. A través de este pasaje estudiaremos cómo la interacción de Jesús con un oficial del rey lo llevó tanto a él como a toda su familia a creer en Cristo y a tener fe en él. Nuestro tiempo de hoy comienza con brindar un contraste para traer un poco de contexto a los versos del 43 al 45 para que de esa manera tengamos un mejor entendimiento de los versos del 46 al 54. Vamos a comenzar, el primer punto de hoy va a ser un contraste entre los Gálatas cuando recibieron a Jesús en Gálatas cuando ellos llegaron y los samaritanos que creyeron. En los versículos anteriores. Vamos a ver en el versículo 46 al 49 la súplica por un milagro y vamos a ver todo lo que ahí está. Vamos a ver como tercer punto el poder de las palabras de Jesús en el versículo 50 al 52. Y el versículo 53 al 54 vamos a ver el avivamiento en la casa del oficial del rey. Entonces cuando vamos a los primeros versículos de nuestro porción de las escrituras del 43 al 45 vemos que decía: después de 2 días Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra.
Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vamos a ver ese contraste entre los gálatas que recibieron a Jesús y los samaritanos que creyeron en él. El tiempo de Jesús en Samaria ya había llegado a su fin. Ya él estaba de regreso hacia Galilea, y cuando llegó allí, según nos dice el apóstol Juan, los galileos lo recibieron de lo más perfecto y bien. Y uno dice, ¿y qué tiene de mal que lo hayan recibido? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, tiene mucha relevancia, porque cuando consideramos el versículo 44, vemos que hay más detalles acerca de la fe de estos hombres. Porque dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. ¿Qué habrá querido Jesús decir con esa declaración? Porque la palabra honra en su idioma original significa valorar, o que se le aplica, se le adjudica valor. En otras palabras, Jesús está diciendo que no está siendo honrado o valorado en realidad por su pueblo, por su gente. Cuando lo vemos en comparación con los samaritanos, ellos mostraron fe, como vimos la semana pasada, simplemente por escuchar la palabra del Señor. No vieron ningún truco, no hubo magia, no hubo varita de nada. Simplemente ellos creyeron. Comentarios como este Jesús los hizo en Mateo 6 y en Marcos 13, aunque en un contexto diferente. Porque como dije, el 44 va atado directamente al contexto literario de lo que pasó en los versículos anteriores. Cuando vemos el versículo 39 y dice que y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio acerca de Jesús. Y luego vemos en el 42 que dice, y ellos decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y creemos que él es en verdad el Salvador del mundo. Los samaritanos creyeron en Jesús por la fe. Ellos creyeron, ellos escucharon las palabras del Señor y creyeron en él. Aquí estamos viendo un contraste de que ellos llegaron a Galilea y los reciben. Claro, si ya habían visto que él había hecho unas señales. Y mira, aquí está el que hace milagros, el que hace señales, y los reciben con mucho gusto y honor. Es por eso que vemos aquí al apóstol Juan dándonos un contraste entre la fe de los samaritanos que creyeron netamente por escuchar, y en cierta manera los galileos aquí que creyeron y le dieron la gran bienvenida al Señor porque habían visto lo que él hizo. Es como cuando alguien sabe que alguien es el jefe de la planta y está visitando, pórtate bien que ahí está el jefe. Pero tú te portas bien o trabajas bien porque tú lo haces por ética propia o lo haces porque está el jefe ahí. Entonces, de la misma manera, él está diciendo, mira, estamos viendo, ellos creyeron, ellos vivían en Samaria, ellos no tenían nada que ver con el templo, escucharon a Jesús y creyeron en su palabra. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Crees en Jesús por lo que él pueda hacer por ti, que acomode tu vida mejor, que te haga sentir más cómodo? ¿O crees en Jesús por lo que la Biblia dice acerca de él y por lo que ya él hizo en la cruz por ti y por mí? ¿Crees en él netamente por lo que hizo? Porque él no debe de hacer más ningún milagro en nuestra vida para que vivamos agradecidos y tengamos fe en él. Quizás alguien aquí no ha obtenido la salvación y por eso te pregunto, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Quien dio su vida en la cruz para pagar por tu deuda. ¿Tú lo crees? O sea, no es más nada. ¿Tú crees? ¿Puedes poner tu fe en ello? Es importante, hermanos, que la fe en Jesús no se base en lo que él pueda estar haciendo por ti o en lo que te dio, que me bendijo con un carro, con una casa. Mira, si él lo hace, amén. Pero puedes vivir con la misma ropa en la calle y nuestro corazón tiene que estar agradecido a él, porque la salvación en Cristo Jesús es más valiosa que cualquier casa, carro, trabajo o inclusive nuestra propia salud. Como punto práctico podemos ver que tenemos que darle la honra a nuestro Señor Jesús diariamente, confiando en él, obedeciendo sus palabras, sabiendo que lo que él ha dicho es verdad, aunque hayan días sombríos, aunque hayan días como mi semana también que estuvo estrésica y uno no puede apartar la fe que uno tiene en el Señor por el estrés que uno tenía.
que el estrés es parte de nuestro orgullo de lo que estamos en un mundo caído. Pero la situación que quiero plantearle es, ¿tenemos fe en el Señor como los samaritanos locos que nadie quería saber de ellos y creyeron lo que Jesús les dijo? Ellos dijeron, esto tiene que ser verdad. El Tajeb, el Mesías dijo esto, yo lo creo. Creemos en todo lo que Jesús nos ha dicho, porque por eso es que nos regocijamos en nuestra salvación. Igual manera, si alguien no ha estado en la salvación, el Señor no ha capturado su corazón, pídele a Dios que abra tus ojos, dile, Señor, déjame tener la fe para creer, para poder responder a este precioso evangelio, para poder decir, sí, Señor, yo creo. Entonces vemos los versículos ahora del 46 al 47, una súplica por un milagro. Porque dice, entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí le hemos pedido al Señor fuertemente por algo que necesitamos que Él interceda. Porque digo, Señor, si tú no pones tu mano en esto, esto no sucede. Pero ¿cuántos oramos y nos desesperamos? Entonces, hermanos, vamos a ver cómo tenemos que ir. Si creemos, creemos. Y cuando estemos tambaleando, deja que las rodillas tiemblen, pero continuemos creyendo en Él. Finalmente, entonces, Jesús llega a Caná de Galilea. Él había salido de Judea y venía por Samaria y ya finalmente llega a Galilea. Este pueblo está ubicado a unas 25 millas más o menos de Samaria. Él viene caminando en burro, no sabemos. Él fue ya a Galilea una vez donde hizo su primera señal, donde él convirtió el agua de la purificación de las manos y los cubiertos en un vino excepcional. En el vino el que Maestra Sala dice, oye, ¿de dónde sacaron este cható del agua sucia que me acaban de dar? Esto está buenísimo. Eso fue Jesús. Este milagro fue una manifestación de su divinidad y poder y también marcó la abolición del rito de purificación de Moisés, enseñando que la purificación de los pecados solo se encuentra en ¿quién? En Jesús, en Cristo Jesús. Entonces, mientras él estaba allí, el evangelista Juan nos relata que había un oficial del rey, el cual tenía un hijo que estaba gravemente enfermo. Caná queda en el mapa más o menos aquí y Capernaum queda por acá un poquito al noreste, por aquí arribita. Al enterarse de la llegada de Jesús a Galilea, él se apresuró para ir a hablar con él, porque ¿cuántos de nosotros, si tenemos a un hijo enfermo y sabemos que viene uno que está haciendo cosas, que está sanando, vamos a ir? Nos levantamos a las 2 de la mañana, nos llevamos al gallo para que cante con nosotros, hacemos lo necesario para que esa persona que queremos, especialmente un hijo, esté bien. Él se apresuró porque su hijito está enfermo. Él dice, este Jesús, si es verdad lo que hemos visto en Judea, lo que él ha hecho, si lo que he escuchado de él es cierto, él es el que único me puede ayudar. Entonces hay varias cosas que podemos extraer de este pasaje. En primer lugar, observamos que este hombre no se acercó a Jesús por fe en él, sino por una gran necesidad, ya que él conocía de los milagros realizados por Jesús y por eso recurrió a él. Es como dice, mira, no tomes Tylenol, vete y compra la otra. Él fue a él porque le dijeron, mira, esto creo que él me va a ayudar, yo voy a él por necesidad. En segundo lugar, podemos ver que al igual que este hombre, todos podemos, ustedes y yo, tener la tendencia de acudir al Señor solamente en momentos de aprieto. Solamente llamar al pastor para que ore contigo cuando ya no hay espacio para el agua, ya la casa está inundada, se quemó la cerca, ya no hay más nada que hacer. Oye, ¿puedes orar por mí a ver si no se quema la verja? Yo digo, pero ya se quemó. Tenemos que acudir al Señor en todo momento. No solamente cuando son momentos de aprieto, porque le agradecemos que tenemos un día más y presentamos todo lo que tengamos en nuestras manos. En tercer lugar, podemos ver que la fe en Jesús del oficial del rey era una fe, digamos, en cierta manera condicional, ya que él vino a Jesús no por su fe en él, sino porque sabía que él había hecho señales en Judea. Y si alguien podía hacer algo por su hijo, que estaba enfermo, a distancia de él, tiene que ser Jesús, o él diría, vente conmigo a casa para que
lo que tengas que hacer, tú lo puedas hacer. Mi estimado, todos nos podemos relacionar con este hombre, hasta los más jovencitos de aquí. Porque todos tenemos gente que amamos y queremos en nuestras vidas. Y cuando están enfermos quisiéramos dar lo que no tenemos para verlos bien. No solamente un padre o una madre, pero un amigo, una persona que tú amas, que quieres, un tío, un sobrino, quien sea. Si tú los amas, tú los quieres ver enfermos, harías lo que puedas. Ahora también, mis hermanos, no quiero que seamos oportunistas con Jesús. Lo que quiero decir es que no acudamos y roguemos y supliquemos únicamente en tiempos difíciles. Sí, tengamos la fe que Él puede, pero no vayamos a Él únicamente cuando es como el cajero automático. Pon la tarjeta porque necesito plata. En esta comunidad, hermano, desde que comenzamos el primer estudio bíblico, hemos tenido personas que han visitado cuando el mundo se les ha estado cayendo encima. Cuando no habían recursos ni para comprar agua, cuando no había salud, cuando había enfermedades, y lo triste del caso es que cuando consiguieron lo que más necesitaban, le dan la espalda a Dios, porque no han vuelto ni aquí ni a ninguna iglesia. Entonces, ¿cómo está nuestro compromiso con el Señor? A mí me gusta lo que dijo Charles Spurgeon. Él dijo, tengo una gran necesidad de Cristo, tengo un gran Cristo para mi necesidad. Eso es una relación cercana con Él y sabemos que, hermano, hermanas, sí van a haber situaciones, pero usted está así, mira, entrelazado con el Señor, porque tú tienes fe que en lo bien y en lo mal Él está contigo. Tu fe fue depositada en Él el día que Él te abrió los ojos. El día que tú pudiste ver tus pecados, que pudiste ver al Salvador, Él te dio esa fe. Has sido salvo por medio de la gracia y la fe únicamente en Él. Mi estimado, yo espero que nuestro sentimiento hacia Cristo sea así. Vamos a Él porque conocemos su grandeza, majestad, poder y confiamos. Es decir, tenemos fe en su palabra. Se nos tiende a olvidar lo que Él ha dicho. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Y llamamos, oye Lupe, te tengo que contar. Vaya a orar, no dé cuenta a Lupe. Tenemos que ir al Señor, confiar que Él es el único que puede resolver cualquier situación de nosotros. Entonces, versículo de 48 a 49, vemos cómo Jesús reprende con mucha gracia la falta de fe de este hombre. Mire cómo dice Jesús, entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Hay una famosa expresión que hemos escuchado que dice ver para creer, ¿verdad? Sugiriendo que es más fácil creer una vez que se han visto pruebas. Ahora sí, está bien, estamos bien. Recordemos los versículos 39 al 41. Los samaritanos creyeron por fe lo que Jesús había dicho acerca de Él. Que Él es el agua, la fuente de agua de vida. Ellos creyeron en Él. La mujer samaritana creyó en Él cuando Él le dijo todo acerca de ella. En este verso Jesús responde con gracia al oficial diciendo, si no ven milagros y señales, no van a creer. En otras palabras, este comentario insinúa que algunas personas necesitan ver algo antes de creer. Es que es difícil yo creer, porque imagínate, yo tengo que estar seguro. Entonces, ¿dónde está la fe en el Señor? ¿Dónde está? Tenemos que entender que la fe no es caminar por lo que vemos, la fe es caminar en la oscuridad muchas veces, no entender, pero hacer las cosas bíblicamente, tampoco hacerlas ilógicamente. El evangelista también nos muestra y nos revela la omnisciencia de Jesús al oficial, quien parece buscar a Jesús solo por milagros y Jesús le deja saber claramente, eso le da su omnisciencia y clarita, le dice, tú vas a creer, pero es porque vas a ver señales. Ya le está dejándole saber lo que va a suceder, pero a la misma vez lo está leyendo y le dice, oye, tú solamente crees porque vas a ver lo que yo voy a hacer o porque he hecho señales. Ahora, es fácil también criticar la débil fe de este oficial en Cristo, pero quiero que consideres como yo lo consideré también. ¿No te has sentido igual cuando posiblemente esta semana tu fe flaqueó en algún momento? Que si el Señor tuviese, como dicen en Puerto Rico, tiramos un huesito, te tiraba con un hueso, tú dices, ok, ahora entiendo.
El oficial del rey tenía confianza de que Jesús sí podía hacer algo acerca de su situación. Él sabía que él podía sanar a tu hijo. Él le ruega que vaya a Capernaum. Ven conmigo a mi casa, vamos a Capernaum. Dice bajar, pero dicen que es porque está en un lugar, un hilly place, montañoso, pero queda arriba. Dice, mira, ven conmigo a la casa que el muchacho está a punto de morirse. Aunque él le pido que fuera con él a donde el muchacho, Jesús vemos que le va a demostrar que su poder no tiene límites. Que su divinidad y poder sanador están más allá de las barreras de lo que nuestras mentes pueden comprender. Piensa, ¿quieres saber el milagro más grande que ha ocurrido? Hermanos, hermanas que estamos en Cristo, nuestra salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, más duro que una piedra, no nos entraba nada. Y el mero hecho que usted se ve enfrente del espejo y adora al Señor, se ve orando, leyendo la palabra y ve que el Señor está en su vida, te dice, esto es un milagro, el cual yo puedo dar fe que yo no sé qué yo hago aquí. Y yo, pues por si acaso no me despierten, porque me he metido en menos problemas que antes, así que no me despierte. Entonces, hermanos, la fe más grande la puedes ver y la gracia de Dios en tu vida al saber que tienes salvación en Él. Versículo 50 al 52 es nuestro tercer punto de hoy, porque vamos a ver ese poder de las palabras de Jesús, porque Él dice, puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó las palabras que Jesús le dijo. Mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó, ¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Hermanos, 24 horas después es que este hombre va a ir a ver a su hijo. Ayer a la 1, el papá llegó al otro día, son 24 horas, más o menos de distancia que estaban, un día entero. Nosotros nos desperdiciamos. ¿Cómo estará el muchacho? Vamos a ver lo que sucede, porque imagínese usted escuchar las palabras del Señor Jesús. Vete, tu hijo vive. Él no le dijo, ¿cómo que así? Pero tú no tienes que ir a casa a orar o echarle agüita o aceite o mover las manos. Vete, tu hijo vive. Estas fueron las palabras que el oficial del rey escuchó de parte de Jesús. Yo me imagino la sorpresa en el rostro de este hombre y la confusión que sintió el hombre al escuchar estas palabras, en lugar de él tener a Jesús, ir a su casa y orar y poner las manos sobre el hijo. Qué acto sorprendente y poderoso que Dios mostró de Jesús ante este hombre. Piénsalo, yo me volé la cabeza con eso. Pero hermano, no solamente Él sanó a este muchacho, Él lo sanó a la distancia. Cuando pensamos en eso, nos damos que mucho limitamos el poder de Dios. Es más, yo lo pongo más personal, me doy cuenta lo mucho que Juan a veces limita el poder de Dios. Que le pido, a mí tiene demencia, pero yo creo que ese caso está perdido, pero pues, si algún día se te hace el espacio para que ella crea, pues, no, Señor, si es tu voluntad, así será. Tengamos fe. Todos tenemos semanas difíciles. Todas las tenemos. Pero no dejes que tu fe esté en el medio de las cosas. Keep on traveling that road. Sigue caminando por eso. Esta historia parecida también la podemos ver en Marcos 5, la historia de la sanación de la hija de Jairo. Marcos 5 del 22 al 23 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, casi como este hombre, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que venga y le ponga las manos sobre ella para que ella sane y viva. Ella sanó. En estos eventos vemos la sanación del hijo oficial del rey y nos apuntan al evangelio y a su poder de salvar. El Jesús, haber sanado con sus palabras de la distancia, nos revela su poder para sanar y salvar. El evangelio, mis hermanos, es el poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, el que tiene fe que eso es así en Romanos 1, 16 y 17. Nadie se salva porque le pusieron las manos encima. Nadie se salva porque llenó un papel. Tú te salvas por medio de la fe. ¿Crees
o no. Rededicarse, eso es un disparate espiritual. Tú estás o salvo o no lo estás. ¿Has creído en el Señor o no has creído en el Señor? Aquí no hay 50 tonos de gris, es o blanco o negro. El hijo del oficial fue sanado desde la distancia y el padre del niño creyó por fe las palabras de Jesús porque lo dice. Dice que creyó lo que Jesús le había dicho. Y es de la misma manera que el evangelio es recibido. Tú tienes que creerlo por fe. ¿Crees por fe que Cristo vino a este mundo, que Él es Dios, el Hijo de Dios, y Él pagó por los pecados de todo aquel que cree en Él? Que no tienes que caminar y, como siempre digo en broma, besarle el dedo gordo al Pedro que está allá en Roma. No, tú lo crees. Has rendido tu vida ante Cristo por la fe únicamente en Él. Has tenido la fe de los samaritanos que creyeron simplemente al escuchar esa verdad. ¿Crees en la verdad de tu pecado? ¿Crees en la verdad del poder redentor de la palabra de Dios? Yo lo creo. Hermano, este salón está lleno de milagros si usted está en Cristo, porque es simplemente un acto sobrenatural, como les dije, que tengamos la salvación. Él creyó totalmente en Jesús y su hijo fue completamente sanado por el gran maestro. Y cualquier persona que cree en su pecado, que lo aleja de Dios, pero cree aún más que la gracia de Dios es mayor en Cristo, usted tiene la salvación. La palabra dice en Romanos 10, si usted confiesa en su boca, con su boca, puedes confesarlo, tienes fe en Él. Recordemos que todo ser humano, previo a la salvación, estaba como muerto en sus delitos y pecados. Y ya hemos hablado antes, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Hemos visto cómo hacen bromas de que una persona salga de una, ¿cómo se llama? De una caja de muertos en una funeraria para broma. Nadie se espera que un muerto camine porque está muerto. Entonces, ¿qué pudo hacer el oficial del rey para sanar a su hijo? Okay. ¿Qué podemos hacer nosotros para sanar nuestro problema de pecado con Dios? Solo creer. El papá del joven creyó que él le dijo, ve, tu hijo vive. Faith. Just like the gospel, como el evangelio. Nosotros creemos por fe y tenemos que continuar. Recordemos las palabras del profeta Isaías en Isaías 53:5, pero Él, o sea, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¡Qué bendición! Nos reposamos en esa verdad y la creemos. Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es como justificado por la fe aparte de las obras. El poder de la salvación está en el evangelio y lo recibimos por la fe. En otras palabras, es por fe en Cristo que un pecador es justificado, es decir, declarado justo ante Dios. Y si es así, tenemos que hacerlo solamente por la fe creyendo. Pero el evangelio no es solamente para que nos salvamos y se acabó. Bueno, ya el evangelio está, hermanos, nos paramos en esa realidad en todo momento. Cuando las cosas están difíciles, nos recordamos del evangelio y la gracia de Dios sobre nosotros. Y merecidamente tenemos la salvación. El evangelio son las buenas noticias, no solamente para salvarte, pero para todo tu caminar en la vida. Wow, ahí me fui puertorriqueño, me comí la R. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ninguno de nosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios. Hermano, el papá no pudo hacer nada para sanar a su hijo. Él tuvo que confiar en las palabras de Jesús. Confiar en lo que Él dijo. De la misma manera, dijimos que nadie se puede salvar a menos que haya fe. Me gusta lo que dijo Charles Simeon. Esta cita, la justificación solo por la fe es el eje sobre el que gira todo el cristianismo. Te pregunto, ¿has sido justificado de tus pecados por medio de la fe?
Hermanos, qué bendición es que nos podemos regocijar en la verdad de que hemos sido salvos por medio de la gracia y la fe en Cristo Jesús. Es en eso que ponemos nuestra vida. Ahí ponemos nuestro sombrero, en que la fe de nosotros está en el Señor, no en las cosas que suceden en el mundo, no en las cosas que no puedes alcanzar. Tenemos que trabajar, tenemos que ir al médico, no vamos simplemente a ponernos hojas de menta detrás de la oreja y esperar que pasen las cosas. Sí hay que hacer algo, pero tenemos que confiar en Dios. Entonces, versículos 53 al 54, hermano, vemos ese avivamiento que hubo en la casa del rey, porque el hombre creía en que Jesús podía ayudar en su situación. Ya esto está cambiando porque él está viendo lo que sucedió. Le sanaron a su hijo a la distancia. Mira lo que dice, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. El padre del niño, después de escuchar que su hijo había sido sanado, al mismo tiempo que Jesús estaría diciéndole las palabras, vete, tu hijo está sano, desató un avivamiento. O sea, la gente en su casa comenzaron a creer, la esposa, los empleados de la casa, los niños, todo el que estaba en la casa creyó en Jesús. El apóstol Juan dice que esta fue la segunda señal en esa zona de Galilea mientras él estaba ahí. Primero fue el agua en vino. Él cambió completamente la composición del agua dando vino y ahora está cambiando completamente lo que esta gente tenía, que era una fe blandita, y está trayéndoles una fe legítima en Cristo. Han visto la deidad de Jesús enfrente de ellos. Mis queridos, qué hermosa escena para contemplar, ¿no? El evangelio de Jesucristo ha hecho su obra otra vez. Se desata y todo aquel que lo escucha, el Señor los mueve y creen en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y recuerda el día que por primera vez pudiste creer. Creer esas palabras que tú decías, no, si eso que me están vendiendo es como que me están vendiendo un set de ollas, no me interesa. Hasta el día en que el Señor abre tus ojos y tú crees en lo que la palabra dice. Y por fe tú dices, no, yo creo lo que dice la palabra y quiero vivir mis días en esa verdad. Esa verdad es la que me hace a mí, que aunque haya dormido 5 minutos, leer, estudiar, prepararme y estar aquí. Porque la verdad del evangelio para mí fue tan real como la quimioterapia para un enfermo de cáncer. Y para toda persona que cree en Cristo, la salvación es el regalo más grande que tenemos. Así que no lo privemos de los demás. Como hemos visto hasta el momento en el libro de Juan, tenemos que compartir esta verdad. El Señor es el que va a traer esa fe a todo aquel que se le comparta. Nuestro trabajo es compartir la verdad y el del Señor, hacer que la gente crea. Mis estimados, hemos presenciado como el hijo del oficial del rey fue sanado de manera sobrenatural por el poder de las palabras de Jesús. Ve, tu hijo vive. Podríamos creer que alguien se sanaría así, tú dirías, pero no, pero así fue. Pudimos ver cómo la súplica de un padre desesperado llevó a Jesús a tener compasión de él y mostrarle su deidad y poder al sanar a su hijo a la distancia, lo que provocó un avivamiento en su casa, almas viniendo a la vida y creyendo en Jesús y en su poder. Este pasaje no solo revela el poder sanador de Jesús, sino también su capacidad redentora para todos los que creen que Él es el camino, la verdad y la vida. Para que aquellos que entienden que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, que sabemos que alejados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Hay que creer en las palabras de Jesús. Hay que reconocer y entender que Él es la puerta por la cual las ovejas entran al redil del Señor, porque si no es a través de Cristo no podemos llegar a Él. La semana que viene en el capítulo 5 vamos a continuar explorando este tema de la fe, porque vamos a ver cómo Jesús sana a un inválido en la piscina de Bethesda y a otro en el día de reposo. De la misma manera le dice, levántate y ve al agua, levántate, toma tu alfombra y sigue caminando. ¿Tú crees que si tú estás inválido te dice, levántate, tú vas a decir, pero ¿cómo? But they believed.
Ellos creyeron. No quiero alegorizar las cosas, pero a mí me gusta imaginar las cosas también. Vemos el poder de Dios para poder sanar a este joven de la distancia. Mira, quizás lo que tú tienes enfrente del Señor en oración, yo no sé si se va a cumplir o no. Pero lo que sí te puedo decir que tú puedes con fe traerlo a Él, porque al igual que este hombre trajo esta fe media suave y blandita delante del Señor, y Él le dice, no, tú vienes porque vas a ver las señales que hago. Mira, no importa, tráele lo que tienes, pero sabemos que vemos aquí que podemos traerle al Señor esa fe suave que tenemos, y si es su voluntad, Él así lo hará. Porque Él fue a donde Jesús, decirle, mira, sana a mi hijo, ven a mi casa, lo sanó de la distancia, pero Él no tenía que sanarle al hijo. Pero nosotros vamos con fe y se lo dejamos a Él. Como cantamos, vivimos por fe y no por vista. Y es tan sencillo nosotros agobiarnos, abrumarnos, porque no vemos la solución. Porque no sé cómo me voy a curar. Porque no sé por qué todavía tengo este pecado que me sigo tropezando y se lo traigo al Señor y sigo tratando y tratando. ¿Sabes qué? Es mejor que mueras tratando y confesando que dejándolo al lado y que eso se siga apoderando de ti. ¿Cuántos aquí tienen fe que Dios se puede mover en las situaciones que tú estás orando? Yo tengo fe que mi hijo un día va a salvarse. Quizás yo me muero antes, pero yo tengo fe en que Él lo va a salvar. Y tengo fe que mi hijo va a tener hijos que van a nacer y van a criarse en el Evangelio. Lo creo porque yo sé que es así. Porque si esta verdad fue a la casa de este hombre y todos creyeron, ¿qué evita que eso mismo pase en tu casa? Tengamos fe. Y la palabra nos recuerda cómo tiene que ser tu fe, del tamaño de un pueblo. No. Lo que tengas, tráelo y vive con esa fe. Sácale el jugo a esa fe, pero cree en Cristo. Iglesia, es crucial que confiemos en las palabras de Jesús en todo momento. Es por eso que es importante leer la palabra. Porque no podemos sentarnos a meditar en yoga con los 2 palitos de incienso. Ok, ¿qué tienes para mí hoy? Así no trabaja. Tenemos que ver la palabra, lo que ella dice, escuchar lo que Jesús dice. ¿Cómo vamos a creer lo que Él dice? Si no creemos que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, si no venimos a Él, no hay posibilidad de que llegues al Padre. Te lo quisiera decir de otra manera y que no te sientas mal, pero creemos en eso. No es pensar que soy cristiano de la mente, así yo me porto bien, yo doy $20 o $5 o $1,000,000 en la caja, no importa si das o no das. Es conoces a Cristo, has puesto tu fe en Cristo. Has puesto todo, como en las películas de casinos que ponen todo en la mesa, has puesto todo en la mesa en fe. No, yo voy a vivir por Cristo. Yo creo lo que la palabra dice acerca de Él. Tenemos que confiar en Él en todo momento, en tiempos adversos y de dificultad y en tiempos de alegría. Confiamos en todo. Es por eso que cuando las cosas no van bien, regocijémonos, porque Él está en el trono. Él ha vencido a este mundo. Confiemos en sus palabras. Cuando estés cansado y trabajado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a donde quién? A donde Él. Venid a mí. No tratemos de lavarle la cara al problema. Creemos lo que dice la palabra. Es posible que algunos de los que están aquí no han puesto su fe en el Señor. No han dicho, Señor, yo en realidad yo creo esto y no he puesto mi fe completa en ti. Hoy es el día perfecto para hacerlo. Hoy es el día que Dios te dio. Hoy es el día. ¿Tú crees esta verdad? Créelo. Créelo y confiesa tus pecados al Señor. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él, hermano. ¿Para qué? Para que encuentres perdón de tus pecados y descanso para tu alma. Confiemos en las palabras del Señor. Apartados de Jesús no se puede conocer a Dios y todo aquel que está alejado de Dios está bajo el peso de la ley divina y ninguno de nosotros puede pagar sus propios pecados porque la ley demanda ¿qué? Perfección. Pero el Evangelio dice que ha sido hecho por Cristo y como tú puedes recibirlo es por medio
de la fe. El Evangelio de Jesús proclama que Él ha hecho todo por nosotros, hermanos. No hay obra que podamos hacer para salvarnos. La única obra que nos puede salvar es la que Cristo hizo en la cruz. Y esa obra la recibimos por fe. Cualquiera de las personas que ustedes conozcan que necesitan de Cristo, no dejes de orar. No dejes de orar. Muchos aquí quizás conocieron al Señor jóvenes. Muchos de nosotros nos cogió después que le habíamos ya dado 2 vueltas al cuentamillas del carro. Lo importante es que estás en el Señor. Entonces, hermanos, compartamos esta verdad. ¿Cuántos van a no desanimarse cuando las cosas no te vayan bien? El padre de este niño tenía a su enfermo a punto de morir. Fue a Cristo pensando que sí él lo podía sanar, pero encontró algo más que eso. Entonces nosotros, si ya tenemos esa salvación en Cristo Jesús, pongamos nuestra fe en lo que Él ha dicho. Confiemos. No nos preocupemos. Él ha vencido al mundo. Como Él ha vencido al mundo, Él es el que pelea nuestras batallas. Es a Él a quien obedecemos. Vamos a tener dificultades en este mundo. Van a haber situaciones adversas. No va a venir todo lo que tú deseas, pero no dejemos que ese huracán de emociones se captura en nuestro corazón y nuestra mente, porque todos hemos caído ahí. Los quiero dejar con una cita de John Bunyan. El Señor Jesucristo es un Salvador completo. Él tiene suficiente poder en su mano para salvar a los peores de los peores, y su amor es tan grande como su poder, y por lo tanto será el Salvador de todos aquellos que vengan a Dios por Él. Amén. Hermanos, ¿qué nos llevamos de hoy? Bueno, la palabra del Señor es poderosa. Las palabras de Jesús son poderosas. Pon tu fe en ellas. Si todavía no conoces al Señor personalmente como tu Salvador y entiendes que en el día de hoy el Señor se está moviendo en tu corazón, al final del servicio ven y habla conmigo y podemos conversar un poco. Pero te puedo decir, ora y dile al Señor cómo te sientes primero que nada. Confiemos en el Señor. Amén. Esto no es para siempre. Las dificultades de aquí es parte de lo que tenemos que vivir. Hay días que se hace más, hay días que se hace menos. Pero no quites tus ojos de Cristo y mantén tu fe en sus palabras. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde te damos las gracias, mi Dios, porque nos has mostrado, Padre, por medio de tus escrituras, el poder que tiene tu palabra, poder de las palabras de Jesús, Señor, pero también nos mostraste una fe que cree en ti netamente y una fe que era por lo que se había visto, una fe que estaba débil. Padre, entendemos que muchas veces, Señor, nuestra fe no está como debería de estar, Padre, pero en esta hora ruego y te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, tú conoces en las áreas de su vida donde la fe ni siquiera a veces puede actuar porque están débiles en esa área, porque no saben cómo ir, porque hay preocupaciones, Señor. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú fortalezcas la fe de todos los que estamos aquí hoy. Padre, que no nos olvidemos de ese precioso evangelio en todas las áreas de nuestra vida, poniendo la fe y la confianza en ti, Señor. Sabemos que el milagro más grande, como dijimos, Señor, es que tú nos hayas dado la salvación. Y sabemos, Señor, que en ese milagro nosotros no hicimos nada, solo creer. Te damos las gracias por la fe que nos has brindado para creer, Señor. Y Padre, en esta hora también levanto ante ti a aquellos, Señor, que están escuchando el evangelio, que entienden, Señor. Yo te pido, Padre, que no se sigan sobrecargando con la ley, pero es que yo no puedo, es que tengo que hacer, Padre, que en el día de hoy tú les des a entender claramente que lo que tienen que hacer es creer en el Hijo de Dios, poner su fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.